Dicen que el dinero no da la felicidad, pero en la producción creativa, el dinero da tiempo, el tiempo da libertad, y la libertad es lo que a los creativos nos da espacio para crear. Entonces, ¿a quién realmente le conviene que los artistas sigamos creyendo que ser pobre o tener dificultades para crear o para el financiamiento es honrado? Bienvenidos a Billullo Creativo, el podcast donde el dinero y el arte se toman de la mano. Yo soy Mel Gala, productora escénica y directora creativa. Y yo soy Salomón Hernández, productor musical, compositor y arreglista. El día de hoy estamos muy contentos porque damos inicio a este gran proyecto que ya llevamos un ratito platicándolo. Claro. Vamos a darnos un fuerte aplauso. Ya era justo, llevábamos rato planeando. Sí, ya era justo y necesario. Sí. Y bueno, vamos a tener un espacio donde decidimos juntar nuestras ideas específicamente para hablar sobre la economía creativa, lo que tiene que ver con el financiamiento para el arte, pero algo igual bien importante que a veces no se menciona, las finanzas personales en creativos y en artistas, porque eso es un tema que está como un poquito inmiscuido, como un poquito descuidado, y es algo que definitivamente se debe poner sobre la mesa porque es algo que debemos hablar. Entonces, pues este es un espacio en donde queremos compartir parte de nuestras experiencias desde el lado de la producción musical, desde el lado de la producción escénica, los festivales, eventos masivos, y lo que hemos observado y aprendido desde esta mirada, pero también desde la mirada como creativos, porque al final es lo que hacemos. Al final no solamente estamos moviendo los hilos, sino también creamos, también somos artistas, también somos creativos. Entonces, pues, por eso es que decidimos crear este espacio. ¿Tú qué me dices, Ale? Así es, y bueno, sobre todo enfocado en la parte económica, porque aunque lo queramos negar, aunque lo queramos incluso demonizar desde algunas perspectivas o incluso algunas disciplinas, esta es una parte importante que estamos a lo mejor obviando o pasando por alto, o que en algunos casos realmente es una carencia, no tanto aparte de la parte económica, una carencia de información y de enfoque. Entonces creo que con base en nuestra experiencia en todos los años de recorrido, pues podemos conversar abiertamente sobre esto, ¿no? Y enfocándonos directamente en la parte artística y la parte económica. Totalmente. Aparte que, como se darán cuenta, el nombre de nuestro podcast es Billullo Creativo y queríamos algo picaresco, algo un poquito chusco, porque a veces igual poner el nombre de dinero sobre la mesa para hablar en temas de creatividad es, híjole, a veces da ansiedad, a veces hay nervios. Entonces, bueno, al dinero se le llama de muchas formas y una de los nombres pues es el billullo, ¿no? Que ya cayó el billullo, ya hay billullo para producir, ya hay billullo para hacer algún tipo de gestión. Y pues bueno, por eso decidimos nombrar este podcast como Billullo Creativo. Igual queremos que sea un espacio para generar conversación, porque definitivamente hay muchos puntos de vista y no somos todólogos. Y aunque también contamos con esta experiencia a lo largo de varios años, como bien lo comenta Salo, pues al final este podcast es para abrir conversación, para generar más preguntas y para juntos también encontrar soluciones. Entonces vamos a estar muy contentos de que nos escuchen, de que interactúen con nosotros, de que compartan y que nos sigan en redes sociales, porque vamos a estar ahí compartiendo contenido bien interesante. Y bueno, ahora sí al tema que nos importa. Gracias. Este episodio va a tratar acerca de los dichos, prejuicios y mentiras que hemos escuchado, que también nosotros mismos nos hemos llegado a contar acerca del dinero y el arte, porque debemos de partir de lo general, de lo que se escucha casi en todos lados, seamos creativos o no, sobre dedicarse a una profesión creativa, dedicarse a la música, al teatro, a la danza. ¿Y qué es lo primero que escuchamos regularmente cuando alguien decide estudiar, ¿no?, esa profesión?
regularmente es, no, te vas a morir de claro. hambre. No, sí, o si vas a estudiar una carrera de verdad, o si realmente lo que estás estudiando no es una profesión seria, ¿no? Y realmente lo tenemos más que claro los que llevamos años en esto, lo serio y lo profesional que tienes que ser para realmente hacer un modo de vida, pero también lo complicado que puede llegar a ser y todo lo que tienes que aprender, tu curva de aprendizaje que tiene que haber para que puedas realmente hacerte de una vida digna dentro del ámbito artístico. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a comenzar con una serie de dichos y experiencias también que a lo largo de nuestra carrera, pues nosotros hemos escuchado. Y a ver, yo, Salud, te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son esos dichos que vienen a tu mente o esas mentiras que ahora tú dices, ya me di cuenta que es una mentira, que no era cierto esto que decían, pero que al principio quizás sí lo creíste acerca de dedicarte específicamente a la producción musical? Bueno, sobre dedicarte a la producción musical en particular, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que tienes que apostarle así a la nada, ¿no? O sea, sin un plan, simple y sencillamente tú vas a hacer buena música y entonces va a llegar una compañía disquera y te van a abducir como extraterrestres y ya te van a llevar a la fama. Ahora que la industria musical cambió completamente de los años 90 a la fecha, que ya es otra cosa, está irreconocible, ahora nos damos cuenta de que está en manos de los propios artistas, pero que en realidad siempre fue un mito, de cierto modo siempre fue un mito esta cuestión de la fantasía del el que descubre artistas, ¿no? El cazador de talentos, el que te encuentra por ahí perdido y te lleva. En realidad siempre ha habido estructuras, ¿no? Estructuras, pues, tanto de poder como estructuras de diferentes intereses para que ocurran todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, definitivamente eso era uno de los mitos que era simplemente, bueno, échale ganas, haz buenas canciones, cuando ahora sabemos que hay que hacer muchísimo más aparte. Claro, y que no solamente es la cuestión creativa o artística, o sea, hay una serie de procesos, incluso administrativos, logísticos, de relaciones públicas, para poder llegar a donde se quiere llegar. El simple hecho de que el que una persona cante bien no es suficiente para que haga una carrera musical, ¿no? O sea, tú puedes levantar una piedra y tan solo en esta zona donde vivimos hay muchísimos cantantes geniales y salen, levantas la piedra, salen 100 cantantes buenos todos, pero ninguno de ellos, la gran mayoría de ellos no tienen un producto, ¿no? Entonces ahí es donde nos vamos topando con realidades, ¿no? De lo que pensábamos de una manera idealizada a la realidad. Y por ejemplo, en tu ámbito de la producción de espectáculos, ¿qué es lo que tú habías escuchado o qué te planteabas antes? Yo creo que una de las cosas principales ha sido el tema del financiamiento. Sí. He escuchado a muchos compañeros, colegas, etcétera, que se dedican más a la gestión cultural, y yo creo que en general, o sea, es algo que se sabe como dentro de la producción, que es muy difícil producir si no tienes la ayuda de gobierno, o a veces hay mucha queja, no me funen, pero es la realidad, a veces hay mucha queja en cuanto a, no, pues solamente las convocatorias, ¿no? Y estar como, hay que pescar convocatorias y no sé qué y todo. Y yo inicié muy, muy chica, tanto en la cuestión musical, artística, porque estudié música, y a la par estudié, pues sí, negocios. Estuve muy metida desde muy chiquita en la cuestión de los negocios, porque tuve un emprendimiento, no de arte, pero que tenía que ver con, pues, temas de negocios, ¿no? O sea, siempre he sido como muy emprendedora. Entonces, a la par de estar estudiando estas dos cosas, pude ir viendo como la disrupción entre no solamente enfocarte a la parte creativa por amor al arte, que ese es un dicho muy escuchado, sino que también requiere una parte estratégica, porque estuve metida en la cuestión empresarial desde muy, muy chica, o sea, 14, 15 años, desde ahí inicié como un emprendimiento que tuve. Entonces, cuando me topo con estas, pues, creencias o frases, yo lo vi muy diferente casi desde siempre. O sea, para mí el hecho de pensar que solamente las convocatorias de gobierno, y a ver, no quiero decir que el gobierno aquí en el arte se deba separar, porque definitivamente es un tema que el gobierno sí o sí debe de
promover y apoyar la cultura y debe destinar presupuestos para esto, que es un tema que tocaremos en otro episodio. Claro. Sin embargo, no es la única opción. Y para ello, para entender que no es la única opción, debemos de tener más habilidades en cuestión de crear redes, crear comunidad, para no quedarnos solamente con lo que el gobierno puede o no destinar. Y bueno, ha sido un tema complejo, sí. No todos concuerdan, sin embargo, creo que justamente, es algo que se debe de poner sobre la mesa. Sí, justamente ahorita que lo comentas, una de las tantas creencias, y yo lo he visto muchísimas veces, cuando alguien tiene un proyecto, una idea, o está montando un espectáculo, puede ser, o tiene un evento, hemos visto que la primera opción es ir a tocar la puerta de un ayuntamiento, ir a tratar de acercarse a un escritorio de alguien que no tienes idea si de veras le importa o si de veras tiene algún ápice de conciencia de lo que le estás mostrando. Están también las convocatorias, como tú dices, es inevitable la participación de gobierno, pero existe esta creencia de que es la primera opción, de que tiene que ser lo primero en tu lista. Ah, mira, esto está muy padre, hice una canción, tengo la idea de hacer este espectáculo, vamos a tocar la puerta, sabe Dios si te van a abrir, no está garantizado, y sabemos de hecho que es muy probable que eso te lleve más frustraciones que soluciones. Entonces, es por un mito, por una creencia, ¿no? Tenemos todavía este pensamiento vertical de acudir hacia la autoridad que vemos, cuando en realidad, a diferencia de ti, por ejemplo, yo veo que tú tienes, o de alguna manera tuviste este instinto emprendedor, este instinto de enfocarte hacia la economía, y muchos artistas no lo tienen, ¿no? Por miles de razones, y no es crítica, simple y sencillamente es un hecho. Muchos no tienen un instinto de decir, ¿sabes qué? Es que esto puede ser, se puede generar una empresa a partir de esto, y no es malo, incluso hasta lo demonizan, ¿no? Hasta se siente que van a ser unos, tema igual, claro, que son unos mercenarios, que el arte va a perder valor, pero como dices, eso es otra historia muy extensa. Pero es parte de un dicho también, de una creencia o prejuicio que se tiene sobre demonizar el arte por volverlo una empresa, un negocio o algo comercial. Y tal vez en este país la participación de gobierno es un mal necesario, no lo podemos desechar totalmente, pero el ir a tocar la puerta, ir a llevar tu oficio o meter tu convocatoria no es la única, definitivamente no es el único camino. Totalmente. Ahora, hay un dicho que yo creo que todos aquí hemos escuchado acerca de hacer las cosas por amor al arte. Así es. A ver, ¿tú qué opinas de ese famoso dicho? Yo pienso que ese dicho es como el rey de todos los males, ¿no? Sobre todo, no por el amor al arte en sí, sino por cómo se entiende ese dicho, ¿no? Y se entiende que cuando dices que lo haces por amor al arte, equivale a que lo haces de a gratis, ¿no? Cuando en realidad no debería ser así. O sea, en realidad, si tú amas el arte, lo que vas a hacer es superarte. O sea, por amar al arte, yo me preparo, me supero, me capacito, realmente trato de sumergirme en todo lo que es, en todos los aspectos de mi disciplina, porque amo el arte. Y como lo amo, entonces quiero realmente formar, que sea parte de mi vida y hacer lo mejor posible. Más no quiere decir hacerlo gratis. Desgraciadamente, ese dicho está súper deformado en su entendimiento, pero además hay gente que de esa manera lo utiliza en el día a día, y que de esa manera, y volviendo también a las cuestiones de cuando haces una gestión de gubernamental, es que ellos entienden que lo haces por amor al arte. Entonces inmediatamente cuando te acercas a sus ventanillas o a sus oficinas, ellos ven a un mono que no va a cobrar, ¿no? Que a este cuate ya nada más con que le des un poquito de exposición, le des las gracias, su diploma, y que ya te vean, digamos que te estén brindando un templete, con eso ya te vas a dar por bien servido. Desgraciadamente hay gente que sí se da por bien servida con eso, con la palmadita en la espalda, que eso ya tiene que ver con otro tema que vamos a explorar, que tiene que ver con la inteligencia emocional del artista.
pero es una premisa. Desgraciadamente, el hacerlo por amor al arte se vuelve una premisa y un modo de abordar, no solamente tu manera de abordar tu proyecto, sino la forma en la que te ven. Yo creo que también al final ese dicho es tan popular, claro, que la gente lo ocupa ya como decir, hazlo de a gratis. Sí, o sea, claro, cuando alguien, no sé, pide, y no solamente me refiero a la cuestión creativa, sino en general, cualquier persona, ya, hazlo por amor al arte. O totalmente, sea, sí, y que te quiere decir, pues hazlo gratuito, hazlo porque te gusta. Y entonces ahí ya se empieza como a minimizar el trabajo creativo que es se tiene tan acostumbrado que ya es parte del inconsciente colectivo y entonces pues se sobreentiende que debe de ser gratuito, que debe de ser tal vez con un pago de, no sé, comida, exposición, etcétera, ¿no? Y hablando ya del tema creativo, pues ese dicho creo que definitivamente va a ir mermando el desempeño incluso administrativo profesional, o sea, eso también lleva a que haya poca profesionalización. Creo que es de los dichos que más urge resignificar, ¿no? Y sobre todo para los artistas, los que nos dedicamos a esto de manera profesional, lo tenemos que resignificar urgentemente. No lo hacemos por amor al arte, equivale a gratis, ¿no? Sino hacemos las cosas por amor al arte, pero de manera profesional, ¿no? Por amor al arte me preparo, me capacito, por amor al arte cobro lo que es justo y por amor al arte me mantengo bien en cuestión de mi salud mental, física y también en una que tiene que ver totalmente con tu introducción. La parte económica me da una tranquilidad y una paz mental que me permite ser más productivo artísticamente. Totalmente. ¿No? Entonces, justamente por amor al arte, voy a cuidar la parte financiera. Sí, totalmente, porque aparte el hecho de crear, digamos, viéndolo desde el punto de vista más neurológico, científico, pues el sistema nervioso se relaja. Claro. Pero el sistema nervioso se relaja cuando no nos sentimos en hipervigilancia o en supervivencia. Cuando hay eso, va a ser muy complicado crear. Que a ver, y sí existen como referentes que han logrado estar en una crisis financiera garrafal y entonces ahí se pusieron a crear, su trabajo les funcionó y despegaron, ¿no? Porque eso es también el otro lado de la moneda. Sin embargo, creo que hay que tener mucho cuidado en no romantizarlo. Exacto. Por eso al inicio de este podcast comentaba, ¿a quién realmente le conviene que se tenga esta creencia que el artista debe de casi sufrirle, pasar por este camino del héroe para que se vea glorioso, exitoso? O sea, ¿a quién realmente le conviene que los artistas sigan perpetuando pues esta creencia? Así es, y a final de cuentas, ¿a quién le conviene que el ser humano vaya abandonando su instinto creativo? Que eso, otra cosa. Sí, ¿no? O sea, ahorita estamos en la época de un gran auge tecnológico, del que ya platicaremos también, por cierto, pero también significa abandonar para nosotros el arte está inmerso como seres humanos. No lo podemos evitar, no lo podemos dejar de hacer. Creamos constantemente, pero al alejarnos de esta conexión con nuestra esencia, con nuestra expresividad, sí, justamente nos volvemos gente que tiende más a obedecer, que tiende más a aceptar, ¿no? Porque no tenemos este pensamiento de ver más allá y este pensamiento divergente de las cosas. Entonces, bueno, pues es algo que yo creo que vale la pena reflexionar y esperamos sus opiniones al respecto, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ahora vamos a pasar a una dinámica interesante que puse en mis redes sociales una cajita de preguntas donde les sugería que me dejaran alguna frase que han escuchado referente al arte. Y hubo pues ahí frases interesantes, entonces pues vamos a verlas aquí. Tenemos nuestra tacita y yo aquí ya las escribí. Ya escribí, perfecto. Ya tengo las frases, entonces si sale alguna de estas frases, tenemos que leerlas. ¿Es algún dicho o una frase? O sea, puede ser cualquiera. Y vamos a platicar. Adelante tú primero. Sobre qué opinamos. Ok. ¿Qué opinamos? Bueno, a ver, entonces tú agarra la tacita y yo saco primera. Dice,
Mira, lo que platicábamos, haz las cosas por amor al arte. Justamente, ¿no? Ya lo comentamos, ya dijimos que realmente hay que resignificar urgentemente, o sea, no es para mañana, tenemos que empezar a cambiar ese chip. Hay que cambiar ese chip, o sea, definitivamente no es por hacerlo gratis, no es por trabajo, por colaboración, que las colaboraciones, a ver, no están mal, siempre y cuando nos traigan un buen beneficio. Exacto. Pero no podemos hacer las cosas ya gratis siempre. Sí. Y resignificarlo simplemente, o sea, no quiere decir perder el amor al arte, porque eso es imposible, por eso estamos aquí, justamente, pero no quiere decir, o sea, que se tiene que borrar el hecho de que sea igual a trabajar de gratis. Muy bien, a ver, te toca. Ahora sí. Ok, dice, si te dedicas a la música, te vas a morir de hambre. Esto está buenísimo. Por algo te tocó a ti. A ver, ¿qué nos puedes decir de esa frase? Definitivamente creo que he conocido gente que sí, quizás sus decisiones los han llevado a, más bien sus malas decisiones los han llevado a situaciones complicadas, pero definitivamente si te sabes enfocar y sabes profesionalizarte, abordar tu negocio correctamente, es muy difícil que realmente no puedas ir construyendo un modo de vida a partir de cualquier actividad. Es que ese es el punto. Mientras tú ofrezcas a la sociedad una solución, un bien, ofrezcas valor a la sociedad, la música es muy demandada. O sea, no hay manera de que la música sea una actividad con la que te mueras de hambre, porque hay gente que lo busca, que lo requiere, ¿no? Entonces tú si tú te pones en el mood de ofrecer, de brindar este valor y esta solución, va a haber pues clientela, va a haber demanda, y si sabes administrarte, si no dedicas el ambiente, porque la música se presta mucho también un ambiente de mucha fiesta, pero si no te dedicas únicamente a gastar dinero, a derrochar dinero en vicios, pues por supuesto que puedes hacer un capital y obviamente saber hacer lo que decías tú, los enlaces, las alianzas correctas que te lleven a algo más allá, que no te estanque, y por supuesto una mentalidad que favorezca a la industria, no una mentalidad que destruya la industria. Totalmente, y aquí también me gustaría hacer un hincapié, porque siento que cuando iniciamos en el camino creativo, por ejemplo, cuando yo estudié música, nada más te enseñan lo que es de música. Claro. Ya por ejemplo, en nivel universitario, me parece que ya hay carreras donde tienen una que otra materia referente a los negocios en la música, o negocios del entretenimiento, o administración de negocios culturales. Sin embargo, creo que a esos planes de estudio les hace falta un poquito más de profundizar. Y entonces me parece importante mencionar que aunque a lo mejor no te vayas a volver el gran administrador financiero o administrador de negocios, sí es importante informarse en derechos de autor, en marketing, en cómo se mueve, hablando de la música, cómo se mueve la industria musical. Porque justo como le pasó, y yo siempre pongo este ejemplo porque me gusta este cantante, Macario Martínez, el que se hizo viral el año pasado, pero el cuate, cuando le llegó este golpe pues de suerte a través de TikTok, no fue realmente golpe de suerte, porque él ya venía trabajando desde hace 6 años su proyecto. Sin embargo, él comenta en una entrevista que él se había informado de la industria musical y venía, digamos, estudiando acerca de cómo se movía la industria musical, el booking, representación, management, etcétera. Y obviamente cuando le llega toda la fama y que entonces las disqueras quieren trabajar con él, etcétera, pues él ya tenía cierta información que, a ver, sobre el camino vas a ir aprendiendo, pero no solamente nos podemos cerrar a qué es mi música, o es en mi caso lo que yo escribo, o la producción que yo tengo, y solamente me puedo cerrar a eso porque es maravillosa. Hay muchas herramientas que tenemos que aprender, ya sea a los que les guste, los que no, para bien o para mal, es algo que se tiene que aprender. Entonces, el hecho de decir de la música te vas a morir de hambre, pues no, realmente es que como cualquier otro trabajo tienes que desarrollar más habilidades de las que aprendes en la carrera, porque al final el mundo está avanzando con todo lo digital que tenemos. De la misma forma, yo he visto muchísimos profesionistas de otras carreras, médicos, ingenieros, que
ni siquiera pueden dedicarse a su ramo. Tienen que buscar o incluso conformarse con otras actividades que no eran lo que estudiaron, y ese nivel de frustración no estoy generalizando, pero yo lo he visto menos en gente que se dedica al arte, porque como quiera que sea, estamos muy contentos con lo que hacemos, somos muy felices haciendo esto, y eso te ayuda a no tener ese nivel de frustración en tu vida, ¿no? Entonces, yo he notado un poquito más eso, pero bueno, eso es simplemente mi experiencia, no es una regla, como tampoco es una regla, por supuesto, que solo porque estudias una rama artística te vas a morir de hambre. Completamente. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, a ver, agárrala. Y este es más poética. Dice, el arte hace visible lo que no se logra ver. Pues, por supuesto, de eso se trata la creación, ¿no? De ver más allá, de ver lo que no está. Y desde los inicios, el ser humano, desde que empezó a hacer pinturas rupestres, estaba visualizando algo que no estaba quizás tangible, ¿no? Y quizás estaba imaginando la escena de casa o le estaba planificando. Y eso es algo que nos hizo evolucionar como seres humanos, ¿no? El planificar, el poder plantear un escenario que aún no estaba ahí. Eso nos hizo evolucionar, nos hizo sobrevivir y nos hizo realmente fuertes, ¿no? Como especie. Y esto conlleva también a la parte, lo que decíamos, la parte creativa, la parte artística, de modo que el arte nos hace más humanos, yo diría. Sí, siempre es la sensibilidad del ser humano puesta en obra. Ahora que también el arte, como bien lo han comentado, lo he visto mucho en redes, el arte siempre es político, siempre va a mostrar algo que tenga que ver con lo político, la política. Tiene poquito que una conferencia justo de política, entonces definitivamente creo que puede ser una manera para levantar la voz de una u otra forma y también para poder hacer llegar el mensaje que queremos, ya sea con música, con danza, con pintura, con teatro. La pintura es uno de los movimientos, creo, más fuertes donde se ha representado tanto los distintos movimientos sociales como los temas políticos. Entonces, hechos históricos. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Bueno, te toca sacar, ¿creo que es la última? Todavía queda una por ahí. Todavía te queda una. Ok, este está muy bueno. El arte es solo para algunas personas. Y ese es sí, es una creencia. Viene, por supuesto, de una época en la que las élites, la nobleza o el clero eran quienes imponían el arte predominante, y a partir de ahí tenemos esta visión de que el arte es algo selectivo, cuando en realidad es algo que está inmerso en todos nosotros. O sea, en un niño antes del preescolar ya está creando, ya tiene una expresión artística. Como decimos, es inevitable. Ahora, sí es cierto que en el pasado sí hubo una mentalidad de separación, ¿no? Este es el arte superior, ¿no? La alta cultura, este es el arte del pueblo, pero en la actualidad ya, tenemos a los Beatles sinfónicos, a los Beatles tocando para la reina Isabel, tuvimos a Juan Gabriel en Bellas Artes. Creo que ya hemos evolucionado mucho en este aspecto para entenderlo de otra manera, leerlo de otra forma y realmente estar abiertos tanto a disfrutar el arte popular, que eso es parte de nuestra cultura y es lo que vivimos en lo cotidiano, pero también quitarle esa etiqueta al arte académico. No vamos a llamarle alta cultura ni lo que sea. Simplemente es arte que se ha conservado académicamente por su valor de construcción, de complejidad estructural y técnica, y bueno, pues vale la pena apreciarlo, disfrutarlo. Recientemente vino una violinista asiática que trajo una orquesta genial aquí a Córdoba. Lamentablemente hubo muy poca gente, pero muy poca gente. Es una artista de talla internacional y yo creo que no había ni siquiera 25 personas en el teatro en la ciudad de Córdoba, y es una lástima, pero tiene mucho que ver con esta mentalidad, porque la gente va si es gratis. Pero en este caso había que pagar un boleto, pero había que pagar un boleto por ver una persona que está tocando con un nivel de excelente para arriba. Entonces tenemos que aprender también a degustar, porque ni siquiera es el precio del boleto. La gente se gasta mucho más dinero en el cine o se gasta mucho más dinero en cualquier otra tontería, en cocas familiares al mes,
que en ir a disfrutar algo que en realidad es una experiencia de vida. Totalmente, y qué triste que no, que no tuvo tanta difusión. Al menos yo no me enteré. Sí, bueno, pues platicando con los organizadores, bueno, se ha visto cómo se podría dar otro impulso y que además que traiga nuevamente a la solista, pero son fenómenos que ocurren también mucho por el esquema que tenemos de que sí vamos, pero si hay que pagar, entonces ya no, porque entonces, como es un derecho, porque si es un derecho, eso no hay ninguna discusión. Pero hay que entender que esto es una iniciativa privada, ¿no? De la orquesta, que además no es una orquesta de gobierno, que contrataron y por lo tanto ellos tienen que recuperar costos, cual es totalmente entendible, justo, y yo creo que si creemos que todo lo que está en un teatro lo está produciendo el gobierno y ya vienen financiado, entonces yo creo que somos nosotros los que tenemos que quitarnos esa mentalidad medieval de la cabeza. A final de cuentas. Y totalmente, porque fíjate que todo lo contrario a lo que pasó aquí, en Orizaba vino el ballet de Kiev y trajeron el Lago de los Cisnes. Imagínate. Y, o sea, wow. Yo fui con una amiga y ahí justo creo que entra el ejemplo claro de más habilidades que incluso como promotores o productores tenemos que aprender. Porque ahí le metieron publicidad a redes sociales a full y el teatro afortunadamente estaba a reventar. Estaba a reventar, muchísima gente, el ballet precioso, la calidad de la producción, wow, o sea, mis respetos, estuvo muy, muy bien. Pero volvemos, ¿no? Son como dos ejemplos que igual esta violinista increíble y que quizá no se tuvo el alcance que se esperaba, y del otro lado del ballet. Muchísimas razones, que no se trata de echar culpas, ni de acusar, ni de señalar a nadie, pero sí creo que vamos hacia la pregunta, ¿no? O sea, cualquier persona puede disfrutar, cualquier persona con la accesibilidad, por ejemplo, en el teatro llave, ¿no? Pagas tu boleto, que seguramente es un costo justo, muy bien calculado, y vas a disfrutar, tienes todo el derecho y toda la libertad de disfrutar algo de primer nivel, de talla internacional, y eso no te vuelve más elitista, no te hace que desprecies la cultura, pues la cultura popular. Exacto, no existe yo creo que el ser humano actual tiene esa gran capacidad de que tiene todo a su alcance y todo lo puede disfrutar. Totalmente. Solo se requiere sensibilidad y querer hacerlo a final de cuentas. Y bueno, ya para cerrar, queremos dejarlos con una pregunta, ya después de que tuvimos esta charla, ya debatimos, ya comparamos diferentes sectores, y que esto solamente es una probadita, porque tocamos muchos temas. Así es. Muchos temas que tienen que ver, ya lo comentaba, de la salud emocional, por el tema de egos que hay, como lo sabemos. También acerca de las finanzas personales específicamente, de cómo ya que ganamos por lo que hacemos, cómo administramos y distribuimos eso que estamos ganando. O también el tema de gobierno, que es un tema muy amplio y larguísimo para desmenuzar el tema de las convocatorias, que era algo que también comentábamos al inicio. Pero bueno, ahora quiero dejarlos con una pregunta, y hasta la escribí para que no se me olvide y todo sea muy bien preciso. Fíjense, si mañana te ofrecieran el proyecto de tus sueños, el que te daría toda la fama del mundo, pero te dijeran que no hay ni un peso de por medio, ¿lo aceptarías o tendrías el poder de decir que no porque tu creatividad tiene un precio? Está muy buena. Está buena, ¿no? Está gruesa. Está buena. Está gruesa. Quiero que ahí la prueba sería tu capacidad de leer las circunstancias, ¿no? O sea, la respuesta la respuesta depende mucho de tu capacidad para poder ver el panorama y entender realmente cuál es el valor de ese proyecto y el valor de esa fama, ¿no? Para que tú sepas cómo capitalizarla posteriormente. Y creo que añadido a esto, también le agregaría tu capacidad de negociación. Sí. ¿Qué tanto se sabe negociar? Si te va a dar toda la fama del mundo, pero no va a tener algo remunerado, quizá económicamente, pero si te va a remunerar de otras maneras, y si no, ¿cómo se negocia esta parte para que sí te capitalice de otra forma? ¿Y cuánto de tu energía le tienes que invertir
y a qué cosas tendrías que renunciar, ¿no? Por ejemplo, que tendrías que renunciar a derechos de autor, o sea, yo creo que es muy compleja la respuesta, o sea, esa pregunta está genial, pero yo creo que varía mucho de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo saberlas entender. A mí me ofrecen ir a tocar en una explanada fuera de un palacio municipal, pues no, solo que esté loco, borracho o drogado, porque pues no lo haría por nada del mundo, por mucha fama que eso te vaya a traer, porque no tiene ningún valor, ¿no? Hacer eso no me aportaría a mí ningún valor, pero podría haber un proyecto donde dices, mira, esto está... ¿Sabes qué? Vale la pena subirse, ¿no? Por vale la todas pena. las cosas. Por las relaciones públicas, por el crecimiento, por networking, etcétera, ¿no? También tomando en cuenta que hay mucho barbaján por ahí, pues que engaña a la gente que abusa, hay mucho narcisista por ahí que nada más anda abusando de la buena voluntad y la buena intención de los artistas, que también hay que entenderlo, ¿no? Y se da muchísimo, bueno, solo en esa zona yo conozco a varios, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver con tu experiencia, tiene mucho que ver con tu capacidad, ¿no? De análisis. Bien. Ok, bueno, pues coméntenos ustedes qué harían, por eso les dejamos esta pregunta y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por vernos y compartan y síganos en redes sociales. Gracias. Bye. Chao. Thank you.